Bueno, respecto de la producción del conocimiento, que tiene que ver de esta primera parte de cómo se hace la ciencia, cómo se obtienen el conocimiento, los experimentos, las investigaciones. Este es un artículo que salió en la National Geographic. Está basado en un paper que está en inglés, por eso puse este en español. Y el título del artículo dice: El subestimado cerebro de los pájaros. Y concluye que las aves tienen proporcionalmente mayor cantidad de neuronas que los mamíferos y los primates, y nosotros estamos entre los primates. Entonces, acá hay dos verdades aceptadas, no necesariamente confirmadas, para poner en juego. Una, que a mayor cantidad de neuronas, mayor inteligencia. Y dos, que nosotros somos más inteligentes que las aves. Entonces, obviamente, si puse en juego estas dos verdades, obviamente fue algo medio sensacionalista, ¿no? O sea, como interesante. Pero vamos a hacer la verdad. ¿Cómo se llegó a este conocimiento? Es un estudio que mide la masa cerebral de las aves. ¿Cómo piensan ustedes que se mide la masa cerebral de las aves? Bueno, para empezar vamos a suponer que tenían pájaros, no nos sacaron necesariamente a pájaros que estaban en libertad, o sea, obviamente los tuvieron que medir de alguna forma, los tuvieron que encerrar, ¿no? Entonces tenemos aves encerradas, ya sean criados o tomadas en la libertad. Después vamos a pensar que hicieron alguna especie de resonancia magnética o algún tipo de estimación para conocer la masa, ¿no?, cerebral. Pero también es muy probable que se mate a las aves y se pese el cerebro. Entonces, acá nos preguntamos, ¿se permite la experimentación en animales? ¿Sí o no? Hay quienes están en contra y quienes están a favor. Y quienes están a favor, es muy fácil estar en contra, ¿no? Nos empatizamos con los animales, pero sin embargo se sigue haciendo experimentación con animales y se defiende. Acá tenemos, por ejemplo, que la Unión Europea la avaló, a pesar de que había una petición ciudadana para prohibirla, avaló que se continúe con la experimentación animal, adjudicando que es necesario para el desarrollo de prácticamente todos los tratamientos contra enfermedades humanas y animales, como dice el texto. Entonces, ¿sí o no? ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? Hay muchos argumentos que podemos poner, tanto de un lado como del otro, ¿no? Pero cuando nosotros tomamos una decisión, primero, lo más sabio es escuchar las dos campanas, o sea, escuchar las dos partes. ¿Qué es lo que tienen que decir los que están a favor y qué es lo que dicen los que están en contra? Y luego formar nuestra opinión, ¿sí? Y podemos apoyar cualquiera de las dos luego de haber escuchado. Esto es un principio ético, ¿no?, con respecto a cómo ser realmente lo más objetivos que uno pueda o ser justos. No podemos tomar partido por uno sin conocer la otra voz. Ahora, vamos a ver la experimentación con humanos. Las farmacéuticas. Obviamente en algún momento se tiene que probar el producto en los seres humanos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se puede? ¿No se puede? Por ejemplo, también consume dinero el hacer todas las investigaciones, la producción de los fármacos. Entonces, no siempre se lanza al mercado el nuevo fármaco, ¿no?, que tal vez sea más eficiente que el anterior. A veces las farmacéuticas tienen que esperar un tiempo hasta que se haya vendido el fármaco anterior para lanzar el nuevo. Pero bueno, si el nuevo es mejor, no es necesario que se lance primero, que se lance o que lo expongan al público. Pero bueno, también las empresas, también los científicos tuvieron su inversión en eso, ¿no? Entonces, ¿de qué lado estamos?
La Universidad de Sevilla tiene unos principios éticos que deben regir la experimentación con sujetos humanos. Y el primero es la primacía del ser humano. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga el resto, como muchas veces se dice, lo que importa es el ser humano, ¿no? La decisión individual de cada uno, como dice acá. Después se mantenga la intimidad, ¿no? Que no se diga a todas voces o la enfermedad o el hecho de que se hizo algún tipo de estudio, garantizar que cada uno, esa libre elección, sea también respetada y privada. Después la responsabilidad individual y competencia del investigador, que realmente sea alguien capacitado para hacerlo, ¿no? Estamos hablando de vidas humanas y no podemos tomar muchos riesgos respecto a esto. Y después la protección del genoma humano. Estamos en una era en donde los datos son una fuente de poder. Y obviamente el genoma humano son datos y es importante resguardarlo. Además, en el trabajo práctico tienen una actividad para hacer con respecto a esto. Luego, con respecto a las aplicaciones que puede tener el conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, que yo estudio, yo soy físico y estoy interesada en cómo chocan las partículas, ¿no? En estudiar el choque de las partículas. Entonces me hago un súper gigante acelerador de partículas y estudio y llego a conclusiones más profundas de cómo se forman las partículas, cómo están compuestas, cómo generar energía a partir de ellas, pero también puedo generar la bomba atómica, ¿no? Entonces hay una controversia, ¿no? Pareciera que cuanto más conocemos, más tenemos la capacidad de autodestruirnos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se puede seguir o no aumentando en el conocimiento? ¿Deberíamos o no? Bueno, también tiene mucho que ver en esta parte el sentido en que le damos o no. Hay veces que hay gente que toma el conocimiento y lo usa para un bien, o toma el conocimiento y lo usa para mal. Pero más allá de que tenga que ver esto con el científico, ¿no? O sea, una presión exterior. Mario Bunge es un filósofo y físico argentino y él escribió 5 principios para resguardar, para que todos los científicos sigan y resguarden su integridad, ¿no? Su ética científica. Una de esas es la honestidad intelectual, ¿no? Aceptar que uno no siempre tiene la razón, ser humilde y realmente buscar la verdad, no buscar el mérito propio, ¿no? Después la independencia de juicio, que no someterse a la autoridad, que no influye, que alguien que tiene autoridad, que está por encima, no lo obliga a hacer cosas que él sabe que están erradas, ¿no? Sabemos que muchas veces en las guerras se han utilizado, más que nada últimamente, en las últimas guerras del siglo pasado, los científicos eran los más buscados justamente por esto, para poder generar armas. Y bueno, ahí está también el coraje intelectual de cada científico, sabiendo que cómo se va a usar ese conocimiento, producirlo o no. Y es una clase para reflexionar y realmente deberíamos todos pensar un poco en aplicar estos principios, porque no conciernen solamente a los científicos, también los podemos aplicar a nosotros. Así que muchas gracias.